Buenas tardes, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la carrera de Ingeniería Industrial, actualmente cursando la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el ingeniero Juan José Morales. En esta presentación abordaremos el tema de lo que fue la unidad número 4. En esta presentación es una regularización. Iniciemos. El tema 14.2 que nos habla de las gráficas de control para la variación y la media. No entraremos de lleno con lo que viene siendo la teoría, simplemente puse estos puntos un poco más importantes a mi parecer. En cuestión de la variación de control del proceso, las gráficas de control para R, que ya sabemos que una gráfica R significa una gráfica de rangos. El objetivo principal es construir una gráfica de control para R o rangos, gráfica R, que pueda utilizarse con la finalidad de determinar si la variación de los datos de un proceso está bajo control estadístico. En este caso a resolver los ejercicios de la página de la 726 a la 728, el ejercicio 11, 12, 14 y 15 y 18. Resolveremos de este tema del 14.2 5 ejercicios. Iniciemos con el primero, que es el ejercicio 11, que nos habla del dióxido de carbono. Dióxido de carbono, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. En este caso aquí yo ya tengo previamente resueltos los ejercicios, pero nos vamos a ir a estadística directamente. Abrimos el archivo. Yo ya tengo aquí nuestros datos capturados. Nos está dando la información del ejercicio, pero si nos vamos al libro de estadística de Mario Trolla, vamos a ver que aquí los ejercicios que nos está diciendo, que nos dice que vamos a resolver de la página 726 a la 728. 726, todavía le falta, la 728. Estamos en el ejercicio 11. En este caso, aquí nos dice dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios del 9 al 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón anuales de 1880 hasta el año 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto invernadero responsable, al menos en parte, del calentamiento global. Aquí ya tenemos los valores, tenemos de 1880 hasta el año 2000. Tenemos los datos que previamente ya tenemos capturados en Minitab. Los tenemos desde lo que es del año 1880 al año 2000. En este caso tenemos 10 muestras con sus respectivos 10 valores de dióxido de carbono en partes por millón. Aquí directamente nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a gráficas de control y vamos a seleccionar lo que viene siendo nuestras gráficas de variables para subgrupos y vamos a seleccionar X barra R. Aquí nos está diciendo que si vamos a tener las observaciones para un subgrupo o todas las observaciones en una gráfica en una columna. Y vamos a seleccionar lo que viene siendo nuestra muestra, lo que vamos a medir, en este caso que viene siendo el dióxido de carbono en partes por millón. ¿De cuánto es nuestro subgrupo? Nuestro subgrupo es de 10. Entonces vamos a seleccionar y aquí por
así lo vamos a dejar, no le vamos a ir a mover nada, nos vamos a ir a opciones de barra y vamos a irnos a estimación. Aquí siempre en la estimación vamos a ver que siempre esté preseleccionado R barra. Si está desviación estándar agrupada, lo tenemos que cambiar, entonces ya lo dejamos en X barra y nos vamos a ir a pruebas. En las pruebas por default siempre nos está eh, diciendo aquí, está preseleccionado que un punto es mayor que K, desviación estándar desde la línea central. Entonces vamos a seleccionar todas las demás y le damos a aceptar. De igual manera le damos a aceptar y nos arroja lo que viene siendo nuestra gráfica de la media de la muestra y el rango de la muestra. Tenemos que nuestro límite superior es de 342.69 con una media de la muestra de 318.46. Nuestro límite inferior central es de 294.24. Estamos viendo aquí a simple vista, nuestra gráfica tiene buen comportamiento, podemos decir que estadísticamente es estable, ya que tenemos valores ascendentes y respetando los límites tanto superior como inferior, ninguno sobresale. De igual manera, aquí estamos viendo que en el rango lo tenemos con un comportamiento ascendente y no teniendo valores con comportamientos aleatorios en el sentido de que estén saliendo sobre nuestros límites. De igual manera, aquí tenemos un criterio que igual nos está diciendo aquí, determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Estamos viendo que sí. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Aquí yo lo tomé del libro y lo puse aquí en esta diapositiva. Estas son las gráficas que presentan un comportamiento no estadísticamente estable y estos son los tres criterios de aceptación cuando un proceso no es estadísticamente estable y el número uno nos dice que cuando hay un patrón o una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio, como los que se incluyen en la figura, en esta figura que tenemos aquí, o sea que estén por muy uh, rebasando nuestros límites. En el criterio número 2 nos dice que cuando hay un punto que no está, que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, que es lo que les menciono. En este caso, estamos viendo que nuestra gráfica ningún punto sobresale de estos límites. También nos está diciendo en el número 3, que es la regla de la racha del 8, que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En este caso, visualmente estamos viendo que tiene un buen comportamiento, que en este caso es estadísticamente estable. De igual manera, nos podemos ayudar por medio del asistente. Nos vamos a ir a gráfica de control, tipo de datos recolectados en subgrupos y vamos a seleccionar el tamaño de subgrupo de 8 o menos, gráfica R. Aquí vamos a seleccionar lo que viene siendo en la columna de datos nuestro dióxido, que es lo que estamos midiendo, el dióxido de carbono, que si es el tamaño de todos los subgrupos es de 10. En este caso aquí donde dice cómo determinará los límites, estimándolos, estimar a partir de los datos y le vamos a dar a aceptar. Aquí nos está arrojando lo que es nuestra gráfica de informe. En los comentarios nos dice la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica X barra. Estamos viendo esta gráfica, técnicamente es la misma que analizamos al inicio del ejercicio. Aquí está, tendremos estos patrones, tendencia global, el global, cíclico, eh, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, mezcla y fuera de control excesivo. Nuestra gráfica
y nuestra tarjeta de informe que nos está diciendo la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguno de las gráficas. En este caso podemos concluir con el ejercicio número 1 y de manera favorable decir que es estable, el control estadístico estable. Abordaremos el ejercicio número 12 que nos habla del dióxido de carbono. Nuevamente, dióxido de carbono, gráfica. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. En este caso sería técnicamente el mismo ejercicio que como ya lo realizamos por medio de nuestro asistente, nos está diciendo que tanto nuestra muestra de la media de nuestra muestra como la variación son estadísticamente estables. El informe de estabilidad, aquí lo estamos viendo, utiliza una gráfica para la estabilidad de la media y la variación de su proceso. En este caso, como ya lo mencionamos, no tenemos valores atípicos, tenemos valores que se están comportando de una manera estable. Eh, se está respetando los límites tanto superior como inferior, que visualmente, como ya lo mencioné, nos podemos concretar que es una gráfica estable. Los valores son estables. Pasemos al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 14, que es el consumo de energía. Nos dice, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. En este caso, nos vamos a ir nuevamente a Minitab. Yo el ejercicio, como en los anteriores, ya los tengo hechos previamente, pero vamos a irlos resolviendo sobre la marcha. Tenemos lo que vienen siendo nuestros años. El ejercicio nos está diciendo que para cada subgrupo consiste en los 6 valores de un año. Entonces, tenemos por cada año, para el año 1 tenemos 6, tenemos nuestro recibo y el consumo en kilowatts que se generó de energía. Esta información fue tomada previamente del libro igualmente ya mencionado de estadística inferencial, proporcionado por el profesor, que está en la plataforma de Mario Triola, el autor. Y consumo de energía, de igual nos está diciendo que los valores esos que ya tomamos los vamos a tomar del apéndice 12, del apéndice B, del 12 del apéndice B. Entonces, previamente ya lo llené la información. Entonces, de igual manera, aquí nos vamos a ir a estadísticas, a nuestras gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y vamos a seleccionar X barra. Nuevamente nos está diciendo aquí que si vamos a las observaciones para un grupo están en una fila de columnas y no, vamos a seleccionar lo que es todas las observaciones para una gráfica. Aquí vamos a, ¿qué es lo que queremos analizar? En este caso vienen siendo, no vamos a analizar ni los años ni el recibo, vamos a analizar lo que viene siendo el consumo de energía en kilowatts, de cuánto nos está diciendo el tamaño de los subgrupos. Aquí nos está hablando de 6. Entonces aquí vamos a seleccionar de 6. Y de igual manera aquí no le vamos a mover a nada, nos vamos a ir a opciones de la gráfica
Y en la estimación, de igual manera, vamos a volver a revisar que nos esté arrojando R barra. Y en las pruebas vamos a preseleccionar nuevamente todas para que nos dé todas. Y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Aquí nos está dando nuestra gráfica que estamos viendo. Tiene valores descendientes, luego crecientes y se comporta de manera normal lo que viene siendo nuestra media de la muestra. Tenemos nuestro límite central superior de 3618, nuestra media de la muestra que viene siendo de 2782, nuestro límite central inferior de 1946. De igual manera tenemos nuestros rangos, el límite central superior de 3466, nuestra media del rango de 1729 y nuestro límite central inferior de 0. Estamos viendo que por aquí se comporta de manera normal. Tenemos, aunque tengamos este valor a, a un punto casi de llegar a nuestro límite superior, tiene tiene buena, ¿cómo lo puedo decir? O sea, se ve que tiene un control estadístico estable, pero de igual manera, para ayudarnos, nos vamos a ir con nuestro asistente y nos vamos a ir a lo que viene siendo nuestras gráficas de control. Nos vamos a ir a un tamaño de subgrupo de 8 o menos. Vamos a seleccionar. Todos los datos estén en una columna de datos que vamos a analizar, que es el consumo, el tamaño de los subgrupos, que en este caso es de 6, y vamos a ponerle cómo determinará los límites por medio de una estimación. Vamos a estimar los datos y le damos a aceptar. Aquí nos está dando ya nuestro informe del resumen. En los comentarios nos dice que la media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X. X barra. Gráfica X barra y R. Gráfica X barra y R significa de rangos. Nuestra gráfica de rangos nos está hablando de nuestra media, de nuestro rango, nuestra media de la muestra, nuestra media de nuestro rango, nuestra desviación estándar a corto plazo, nuestra desviación estándar a largo plazo, nuestra media y cuántos subgrupos fueron, 8. Aquí nos está dando el informe de estabilidad. Técnicamente esta es la gráfica que ya habíamos visto al inicio. Y nuestra tarjeta de informe que nos dice que la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Entonces, regresando al ejercicio, determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Sí, sí lo está. El siguiente ejercicio que viene siendo el 15, que es nos habla de igual manera del consumo de energía. Nos dice consumo de energía. Grafica. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la media estadísticamente estable. Técnicamente es lo mismo que en el ejercicio anterior, por lo mismo me ayudo con el asistente para poderlo analizar de una forma más clara y precisa. Y como ya lo vimos, que nos dijo nuestra tarjeta de informe, nos está diciendo que nuestra media y la variación del proceso son estables. Entonces, con esto concluimos con el ejercicio 15 que nos está diciendo que si nuestra media del proceso está bajo control estadístico y sí, sí lo está.
Tanto nuestra variación como nuestra media del proceso están dentro de un control estadístico estable. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el 18, que nos habla de un voltaje residencial. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. De igual manera, yo tengo prellenado aquí ya, mejor dicho, resuelto los ejercicios, pero volvamos a Minitab a resolverlos. Nos está hablando de los voltajes y nos está diciendo que utilicemos subgrupos de 5 cantidades. De igual manera, los datos que utilizamos en este ejercicio lo tomamos de los apéndices a los que nos dirige el mismo, como aquí. Consumo de energía. En el ejercicio 17 al 20, remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, que en este caso sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de manera que los primeros 5 voltajes constituyan el primer subgrupo y los siguientes 5 voltajes constituyan al segundo grupo y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos para 5 valores de cada uno. En este caso tenemos lo que viene siendo para la semana al primer día 5, que viene siendo el lunes, que es el 1, el martes el 2 y son 5 valores y así sucesivamente. En este caso los voltajes ya están por día y por subgrupo. De igual manera, en este ejercicio nos está pidiendo que grafiquemos y vamos a determinar si la media del proceso está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, nos vamos a ir a subgrupos y vamos a seleccionar nuevamente gráfica X barra R. Todas las observaciones para una gráfica le vamos a dar clic. Aquí vamos a preseleccionar qué es lo que vamos a analizar. En este caso es el voltaje. Le damos clic. El tamaño del subgrupo nos está diciendo aquí que utilicemos subgrupos de 5 cantidades. Entonces aquí sería 5. De igual manera no le vamos a mover a nada aquí. Nos vamos a ir a opciones de X de barra. La estimación, vamos a ver que esté X barra, R barra, perdón. En las pruebas vamos a preseleccionar todas, que ya sabemos que por default el programa Minitab solamente selecciona una, que el primer punto sea mayor que las desviaciones estándar desde la línea central. Le damos a dar a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos 1, 2, 3 valores que están, 2 están, tanto uno está fuera de nuestro límite de control superior y tenemos uno por debajo de nuestro límite inferior en cuestión de la media de la muestra. Y de los rangos de la muestra tenemos valores con comportamientos normales, por así decirlo, pero para poderla interpretar un poco mejor nos vamos a ayudar del asistente. Vamos a seleccionar asistente, gráfica de control. Vamos a seleccionar el voltaje. El tamaño de la muestra es de 5. Estimar a partir de los valores.
Y aquí nos está diciendo que la media de nuestro proceso pudiera no ser estable, ya que tres subgrupos, el 37.5%, están fuera de control en la gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí tenemos las mismas gráficas que nos arrojó al inicio. Tenemos el informe de la estabilidad. Estamos viendo los valores que están por de fuera tanto de nuestros límite central superior como nuestro límite central inferior. Y nuestra tarjeta informe que nos dice que la variación del proceso la variación del proceso es estable. No hay subgrupos fuera de control en la gráfica R. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Tres subgrupos están fuera de control de la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que vea el 0.7% de un subgrupo fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir de los cálculos aquellos con causas especiales. Aunque vemos, como ya lo mencionó el asistente, con la ayuda del asistente, que es estadísticamente estable, no es 100% confiable, ya que tres de nuestros valores están por, por tanto de nuestros límites superior e inferior. Y el ejercicio nos dice, control estadístico, nos identifique cuál de los tres criterios para determinar un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Aquí estamos viendo las figuras, o sea, las imágenes de las gráficas que no son estadísticamente estables. Aunque ninguna se parece al 100%, tiene valores por de fuera de los límites. Entonces, en el punto número 1 nos dice que hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Entonces estamos viendo que no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo. Entonces aquí cabría la posibilidad de que se asemeje al punto número 2, ya que la regla número 3, que es la regla de la racha del 8, nos dice que existen 8 puntos consecutivos, que en este caso el ejercicio no cumple con esta especificación, pero sí nos está en el punto número 2 de los criterios, nos habla de que los valores rebasen tanto nuestro nivel superior como nuestro límite central inferior, y en este caso lo está haciendo. En este punto concluimos con el ejercicio número 18 y entraremos con lo que es el tema 14.3, que son nuestras gráficas de control para atributos. Y en este caso nos dice que vamos a resolver los ejercicios de la página 731 a la 733. Vamos a resolver lo que viene siendo el ejercicio 9, 12 y 14. Vamos a resolver 3 ejercicios en total de este tema. En el primero nos está hablando de una gráfica P para desfibriladores defectuosos. En el punto 9 nos dice gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifica cuál de los tres criterios para establecer una
falta de control se aplica. Aquí nos vamos a ir al ejercicio de los defectos. Lo vamos a abrir. Aquí tenemos nuestros lotes, que fueron 20. El tamaño del lote es de 10,000 por cada uno. Y aquí tenemos la cantidad de defectos de desfibriladores que se tuvieron. Los defectos, el tamaño del lote de 10,000 y ok. Entonces tenemos los lotes, el tamaño del lote y los defectos. En este caso nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a gráficas de control, de variables, no, vamos a irnos a gráficas de atributos y vamos a seleccionar lo que viene siendo nuestra gráfica P. Es esta. En nuestras variables vamos a seleccionar lo que vamos a analizar, que en este caso son los defectos de los desfibriladores. El tamaño de los subgrupos o el tamaño del lote, en este caso nos está diciendo que es de 10,000. En escala, etiquetas, múltiples gráficas, no le vamos a mover nada. Vamos a irnos a opciones de gráfica y en la estimación no le vamos a mover, solamente las pruebas, le vamos a preseleccionar lo que serían todas, le damos a aceptar. Le damos a aceptar y aquí nos está arrojando nuestra gráfica P de defectos, en este caso es la proporción con la muestra. Tenemos nuestro límite central superior, que es de 0.003340. Tenemos una proporción media que es igual a 0.002 y un límite central inferior que es igual a 0.000660. Con esto analicemos lo que nos dice el ejercicio. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifica cuál de los 3 criterios para establecer la falta de control que se aplica. Aquí visualmente estamos viendo que sí tiene un comportamiento estable, tiene un control estadístico estable, pero de igual manera nos ayudaremos con el asistente y nos vamos a ir a gráficas de control. Aquí ya nos vamos a ir a elementos defectuosos de nuestra gráfica P y le vamos a seleccionar. Columna de número de elementos defectuosos, vamos a seleccionar los defectos, el tamaño. El ejercicio nos está diciendo que son 10,000. Entonces vamos a seleccionar 10,000. ¿Y cómo determinará los límites de control y la línea central? Mediante una estimación a partir de los datos. Le damos a aceptar. Y aquí nos está arrojando. Los comentarios que nos hace es que la proporción de elementos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Esta es la gráfica que analizamos previamente. Aquí tenemos el informe de la estabilidad, la gráfica
y buscar estos patrones o tendencia que es el global, el cíclico, los cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, la mezcla y fuera de control excesivo. Por así decirlo, no, esta es la que se le asemeja un poco más. Tenemos nuestra tarjeta de informe que nos está diciendo las proporciones de los elementos defectuosos es estable. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 250 elementos. Entonces, el ejercicio nos está pidiendo que digamos si es estadísticamente estable y si en este caso no lo fuera, que lo identificáramos con cualquiera de los tres criterios a los que estuvieran cumpliendo, pero en este caso el ejercicio estamos concluyendo que sí es estadísticamente estable, por lo cual no se asemeja a ninguna de estas gráficas y no lo relacionamos con ninguno de estos tres criterios. Entonces, regresamos al ejercicio siguiente, que en este caso es el ejercicio 12, que es la gráfica P para crímenes violentos. 12. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Vamos a seleccionar, vamos a abrir el archivo previamente ya llenado. Tenemos aquí los valores. Tenemos que el tamaño de la muestra son 100.000 habitantes de Estados Unidos, que en cada uno de los 15 años recientes y consecutivos, ¿qué quiere decir? Que vamos a enumerar del primer año hasta el año 15 con nuestros 100.000 habitantes, que es el tamaño de nuestra muestra. Y aquí tenemos, ahora sí, como quien dice, eh, los datos de los crímenes violentos a través de esos 15 años, que son 15 datos. Este es crímenes violentos. De igual manera, aquí tenemos los años que nos habla el ejercicio. Nos dice que de 15 años consecutivos, o sea, desde el año 1 hasta el año 15, de cuántos habitantes fue la muestra, fueron de 100.000 estadounidenses. Y aquí tenemos los crímenes violentos en cada uno de esos años hasta concluir con el año 15. Entonces nos vamos a ir a estadística, gráfica de control, subgrupos, no, es gráfica de atributos y TP. Las variables que vamos a medir, que vamos a analizar, es los crímenes violentos y cuál es el tamaño del subgrupo, pues son los 100.000 habitantes a los que se les analizó de cada uno de esos 15 años. Nos vamos a ir a opciones de la gráfica y vamos a seleccionar las pruebas que vamos a preseleccionar todas. Le vamos a dar a aceptar y le damos a aceptar. En este caso estamos viendo que nuestra gráfica tiene es una gráfica con el límites superiores, con una decadencia, va hacia abajo, con una tendencia hacia abajo, pero tenemos valores que no son estadísticamente estables, ya que los estamos viendo por encima y por debajo de nuestros límites, tanto superior como inferior.
Y en este caso el ejercicio nos está diciendo, los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable y estamos viendo que no, porque eh, están tanto por de fuera de nuestros límites, que es el superior y el inferior. Y nos está diciendo los valores se basan. Ok, se determinó. No. Estamos viendo que aquí, como quien dice, que a través de los años, de esos 15 años, tanto aumentó como decayó. Y si regresamos a ver lo que nos está diciendo nuestros criterios de aceptación para lo que es un proceso estadísticamente estable, estamos viendo que tenemos valores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 eh, que están por fuera de nuestro límite superior y tenemos 2, 4, 5, 6 que están por de fuera de nuestro límite inferior. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos valores que se parecen a este como a la D y nos está diciendo un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. No nomás hay un punto, en uno hay 6 y en el otro son 4. Entonces, 2, 4, 5. En uno son 6 y en el otro son 5. Entonces, la regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una posibilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que esté muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. En este caso no, pero sí tenemos valores por debajo y muy por arriba de los límites tanto superior e inferior. De igual manera, ahorita para ayudarnos un poco, vamos a irnos al asistente, vamos a irnos a nuestras gráficas de control y vamos a volver a seleccionar tipo de datos, atributos que estás contando, los elementos defectuosos, en este caso van a ser los crímenes violentos. Entonces le vamos a seleccionar. Aquí vamos a dejar crímenes, el tamaño de nuestra muestra, cuántos habitantes se fueron de 100,000 estadounidenses. Y cómo vamos a determinarlo por medio de una estimación a partir de los datos. Le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestro informe de resumen para lo que es nuestra gráfica, que como ya lo subimos, los comentarios nos dice que la proporción de los elementos defectuosos pudiera no ser estable. 12 de los subgrupos, el 80%, están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de subgrupos fuera de control y aunque el proceso sea estable. En este caso tenemos el 80% de que nos está diciendo que no es estable. Entonces, visualmente estamos viendo los puntos por de fuera tanto por encima como por debajo de nuestros límites. El informe de estabilidad, aquí lo tenemos, estamos viendo nuestras gráficas ah, parecidas tanto a esta, a esta, a esta, a esta que tiene, pero es más parecida a esta porque tiene tanto valores por rebasando nuestro límite superior como inferior. Nuestro informe de diagnóstico y nuestra tarjeta de informe. La proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 12 de los subgrupos, o sea, el 80%, están fuera de control. Hay la posibilidad de que vea el 0.7% de subgrupos fuera de control y aunque el proceso sea estable, debe investigar los subgrupos. Entonces, ¿qué concluimos con este ejercicio de los crímenes violentos?
De los 100,000 habitantes que se entrevistaron, eh, a lo largo de los 15 años, tanto aumentó como se estabilizó y después decayó. Estamos concluyendo que no es estadísticamente estable y es apegado al criterio número 2 de que tanto tiene valores fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Con eso concluimos el ejercicio de los crímenes violentos y nos vamos a lo que es la gráfica P para el índice de nacimientos. Ejercicio 14. Gráfica P para índices de nacimientos. En cada uno de los 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10,000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Los valores se basan en los datos de US Department of Health and Human Services y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Aquí nos está hablando que 20 años consecutivos, entonces nuevamente vamos a tomar desde el año 1 hasta el año 20. El tamaño de nuestra muestra en este caso serían las 10,000 personas y los nacimientos serían estos, el 157, 160. Aquí previamente yo ya lo tengo vaciada la información en el archivo Minitab. Ya una vez que abra, las tarjetas de informe. Tenemos desde el año 1, como ya lo mencioné, como nos dice el ejercicio consecutivos, 20 años consecutivos, tenemos del 1 al 20, el tamaño de la muestra son los 10,000 habitantes y los nacimientos son los que nos está marcando aquí abajo. Entonces, de igual manera nos vamos a ir a estadística, a gráficas de control, nos vamos a ir a gráficas de variables para subgrupos, mentira, nos vamos a ir a gráfica de atributos, perdón, y vamos a seleccionar la de P. En este caso, las variables que vamos a analizar son los nacimientos a través de los 20 años, el tamaño de los subgrupos, son los 10,000 habitantes, no vamos a mover nada en escala ni etiqueta, nos vamos a ir a opciones de gráfica y aquí nos vamos a ir a las pruebas, vamos a seleccionar todas, le damos a aceptar y aquí le damos a aceptar. Gráfica P de nacimientos. Estamos viendo que es ascendente y luego decreciente. Perdón. Tenemos nuestro límite central superior de 0.018.652 con nuestra media de la proporción de 0.015.005 y nuestro límite central inferior de 0.011.358. Aquí visualmente estamos observando que tiene valores respetando los límites centrales. Tenemos un comportamiento de creciente y luego decreciente. El ejercicio nos está diciendo que los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? En este caso lo podríamos explicar que tuvo un aumento de nacimientos entre el año 4 y 5 y 6 y de ahí fueron disminuyendo hasta el año 20.
pero aquí nos está diciendo que fallaron algunas muestras, algunas proporciones. De igual manera aquí lo vamos a resolver con el asistente. Nos vamos a ir a gráfica de control. ¿Qué estás contando? Gráfica P. De igual manera, la columna de números de elementos defectuosos, en este caso vamos a analizar lo que son los nacimientos, de cuánto es el tamaño de nuestro subgrupo. Nuestro subgrupo fueron los 10,000 que se están, y cómo vamos a determinar por medio de una estimación a partir de los datos. Aquí nos está hablando omitir. Aquí nos está diciendo en nuestro informe de resumen para los nacimientos que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 6 subgrupos, o sea, el 30% están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver el 0,7% de subgrupos fuera de control. O nos está diciendo que está fuera de control estadístico, no tiene un control estadístico estable. El informe de la estabilidad y informe de diagnóstico. Minita evaluó la variación observada como un porcentaje de la variación esperada como gráfica que se debe utilizar. En este caso, que nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 6 subgrupos están fuera de control. Hay la posibilidad de que veamos el 0,7% de subgrupos fuera de control. Con esto concluimos que no está en control estadístico estable. ¿Cómo podría explicarse los resultados? Ya lo hicimos por medio de el asistente. Con esto concluimos lo que viene siendo la presentación de la unidad número 4, que en este caso es la regularización. Muchísimas gracias. Hilario.